Señor bendito y Padre celestial, buenas noches. Muchísimas gracias te damos, Señor, por darnos la noche de este miércoles, Dios bendito. Ahora, Señor Santo, que estamos comenzando el último mes del año, te damos gracias, Dios, porque has sabido, Señor celestial, llevarnos a lo largo de este 2023. Como te damos gracias, Señor, por el servicio que estamos viviendo juntos como hermanos en este momento, un servicio a ti, Señor celestial, un tiempo de culto, Señor celestial, en agradecimiento, Señor, a todo lo que haces por nosotros. Bendito Señor, aprovechamos para pedirte que perdones nuestros pecados, las formas en que nosotros te ofendemos, Señor celestial, las cosas que hacemos contra ti, el bien que a veces nos negamos a hacer, Señor, a pesar de saber que es algo que tú querías que hiciéramos, Señor. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos, Señor. Por favor, bendito Señor, en tu santa gracia, regálanos ahora estudiar tu palabra. Enséñanos, Dios Todopoderoso, instrúyenos. Regálanos, Señor Celestial, esa iluminación necesaria para que podamos comprender lo que tú nos enseñas hoy, Señor. Quita el cansancio, quita la pereza, la indiferencia, Dios amado. Y haz que tu Santo Espíritu sea quien nos instruya. Y ayúdanos para que la palabra que vamos a aprender pueda convertirse en parte de nuestras vidas, Señor, con una fe real, como te gusta a ti, Señor, una fe viva, Señor. Según tu misericordia, háblanos, Señor. Y gracias por lo de tu Santo Espíritu. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con este estudio de un personaje de la palabra de Dios. Como ustedes lo saben, pues hablamos del profeta Elías. Recordarán ustedes lo que el Señor nos estuvo charlando, enseñando mejor la reunión pasada en torno a lo que pasó con los profetas de Baal y ese momento fuerte, ¿no? Así que les invito a que nos vayamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a pedirles a ustedes que se ubiquen sobre los versículos 41 hasta el 46, ¿vale? Recuerden ustedes, mis hermanos, cómo por convocatoria del profeta Elías hecha por medio de Acab, se reúnen en el Carmelo 450 profetas de Baal, no llegan los profetas de Acera, está allí Elías, está el pueblo mirando este sacrificio, o mejor, ese tiempo de sacrificios que se va a tener en atención a que se presenta un reto para que el pueblo pueda ver quién es el verdadero Dios. Si Baal y los otros ídolos que han llegado por vía de Jezabel, entre otras personas, a Israel, o si realmente el Dios verdadero, como sabemos, es Jehová. Y vemos nosotros este tiempo largo, desde horas de la madrugada hasta pasado el mediodía, en que los profetas de Baal intentaron de todas las maneras que su Dios consumiera ese holocausto, lo cual no sucedió a pesar de sus saltos, sus gritos de que se cortaban, de ser una montonera. No sucedió. Vimos como Elías, en cambio, una vez preparado ese buey y habiendo vertido sobre 12 cántaros de agua, de a 4 por vez, pues ruega al Señor para que el Señor le muestre a ese pueblo incrédulo, a ese pueblo que estaba cayendo en idolatría, que estaba viendo en idolatría mejor, que Dios es Dios y que Elías era su profeta. Y vimos nosotros cómo el Señor envió ese fuego desde el cielo, lo consumió todo a punto de lamer el agua, las piedras mismas. Y vimos también nosotros aquí cómo el pueblo reacciona y dice, Él es Dios verdaderamente, en 2 ocasiones por lo menos, lo va a decir así. Se toma a estos falsos profetas, se les lleva al arroyo de Sison y allí son ejecutados 450 profetas de Baal. Y ahí íbamos quedando nosotros la vez pasada. Y entonces nos ubicamos en el versículo 41 de Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Listo? Dice así, versículo 41.
Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Noten algo interesante, para este momento está por terminarse un periodo de 3 años y medio de sequía, pero no hay para este momento indicios de que vaya a llover. 3 años y medio sin que haya llovido, se presentó ese enfrentamiento entre Elías como siervo de Dios y los profetas de Baal como siervos de ese ídolo, quedó claro quién es Dios, pero aún está sobre este pueblo la disciplina de Dios, que es la sequía de 3 años y medio. No obstante, Elías le dice acá, mire, acá váyase, coma y beba, en otras palabras, prepárese porque viene una gran lluvia. Y según lo que leemos acá, si usted miraba al cielo, usted no veía una nube, hermano. No había nada que siquiera se pareciera a un trocito de algodón. Y Elías dice que viene una gran lluvia. Y nosotros notamos cómo para Elías es tan claro lo que está sucediendo. Elías está tan seguro de lo que viene sucediendo, lo que el Señor está haciendo con el pueblo, lo que está haciendo por medio de él, que él habla de una gran lluvia y literalmente está profetizando el aguacero que está por venir, aunque no hay ni una nubecita en ese momento. Acab, ¿qué hace? Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Ahora, algo interesante, Acab, quien hasta hace poquito le estaba echando la culpa a Elías de la sequía, pues le hace caso a Elías y se va a comer y a beber. Y uno dice, pues ¿cómo no le va a hacer caso si nosotros nos damos cuenta que los 450 profetas de Baal ahora están muertos? Y que él junto con Jezabel estaban respaldando eso? En otras palabras, a Acab le fue muy bien. Cuando Elías le dice, mire, usted lo que tiene que hacer es irse a comer y a beber, pues uno entiende perfectamente que Acab se quiere ir de ese momento a comer y a beber porque definitivamente le fue muy bien en medio de lo que está sucediendo. Por su parte, Elías se va a la parte más alta de este Monte Carmelo. Recuerden, mis hermanos, que es como una cordillera, no es que sea muy alta en ningún punto, pero es un conjunto de montes. Elías se va a la parte más alta del Carmelo y se postra en tierra, toma una posición de oración, una posición de humildad. Versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Es interesante que ustedes y yo encontremos, por un lado, aquí la primera mención de este criado, posiblemente es un muchacho joven que sirve a Elías en las cosas propias de su labor ministerial, le acompaña, le sirve. Y entonces Elías le dice al muchacho, venga, váyase y mire al mar. Y el muchacho vuelve la primera vez y dice, no, Elías, no hay nada. Ojo, Elías acaba de decir que si hay un aguacero. Y su muchacho, su criado, su muchacho que le ayuda, va y mira y no ve ni una nube. Viene y le dice, no, no hay nada. Y Elías le dice, mire, hágalo 7 veces más. Es interesante cuando pensamos esto, notar cómo Dios está haciendo un énfasis que de lo contrario podríamos pasar por alto. Dios quiere dejar muy claro que el aguacero que está por comenzar no fue producto de, oiga, Elías se la pensó. Elías se levantó un día, dijo, oiga, hoy como que va a llover, hoy sí está como oscuro el día, venga, busquémonos acá y digámosle que va a llover. No, cuando la Biblia nos dice que este muchacho subió en 7 ocasiones a ver si encontraba algún indicio de lluvia y nos dice que no, solo lo encuentra hasta el final, lo que el Señor quiere resaltar aquí algo. Esto es un milagro. Que el agua caiga en este momento después de 3 años y medio no fue producto de que se hubiera producido un pronóstico por parte del Centro Meteorológico Israelí. No, literalmente es un milagro. No había en las 6 ocasiones anteriores ni una nubecita. O sea, que de dónde iba a llover y de dónde va a caer un aguacero. Ustedes y yo, mis hermanos, sabemos algo. Cómo es que comienza un día bonito, azulito, y cómo comienza a presentarse nubosidad aquí, cómo comienza a oscurecerse, cómo comienza a cambiar el clima y cómo después de todo un proceso cae un aguacero, ¿cierto?
Pero lo que el Señor está mostrando aquí es que hasta el momento en que cae ese aguacero, que rompe la sequía, hasta el momento en que el Señor no decide levantar la disciplina sobre su pueblo, no había ningún indicio de que eso fuera a suceder. Por eso enfatiza, mire, 7 veces. Y dice el 44, a la séptima vez dijo el criado vuelve y le dice a Elías, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías, mi señor, yo solo veo un pedacito chiquito de nube, como la palma de una mano. Y pues, una vez más, de aquí a un aguacero, pues hay un largo trecho. El Señor está comprometido con que el pueblo, con que acá, con que los que están en este momento entiendan algo. Solo Dios, después de estos 3 años y medio, después de esta fuerte prueba de vencer a los profetas de Baal y su falso ídolo, solo cuando el pueblo reconoce que Jehová es Dios, es que Dios dice, ahora puedo levantar la lluvia por mi palabra, por medio de Elías. No antes, y no es una casualidad, no es un asunto normal meteorológicamente hablando, es Dios quien está haciendo esto. Ve esa nube pequeñita, después en el versículo 44, segunda parte, dice, y él dijo, ve, o sea, Elías le está diciendo aquí a su criado, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Literalmente, ve la nubecita que va subiendo, se lo dice a Elías y le dice, oiga, salga corriendo donde está acá comiendo y bebiendo, y dígale, móntese al carro súper rápido para que cuando comience el súper aguacero no se vaya a quedar su carro atascado de pronto por ahí. Una vez más, todavía no está cayendo el agua, pero es muy claro lo que el Señor está haciendo aquí. Y si ustedes siguen leyendo este pasaje o esos pasajes de Primera de Reyes, ustedes van a encontrar algo muy bonito. Dios va a tratar el corazón de Acab, aunque Acab va a mostrarse sumamente duro. Pero bueno, se va a ir a donde está Acab y dice el versículo 45. Y aconteció, estando en eso, es decir, en el momento en que el muchacho va a decirle a Cap que se prepare, que salga corriendo en el carro, aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel. La pregunta que uno se formula acá es, o más que la pregunta, la observación que uno nota acá es cómo el Señor hace que las condiciones se den para que de un momento a otro tengamos el super aguacero. No fue suficiente para el Señor con el hecho de permitir la ridiculización del culto a Baal, la muerte de los profetas de Baal, sino que ahora está mostrando el pleno dominio que él tiene sobre todo. Como él arma literalmente un aguacero de la nada. Y dice entonces la palabra de Dios terminando esta porción del versículo 18, que Acab se va para Jezreel. ¿Qué sabemos nosotros de Jezreel? Sería una ciudad a la que él acudiría muy posiblemente a pasar el invierno. Más adelante ustedes van a ver aquí una historia de lo que pasa con Nabot, pero eso es más adelante. Versículo 45. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Recuerden que la idea de ceñir los lomos significa que él toma su túnica y se la ajusta a la cintura, cosa que si va a correr, la túnica no le impide el correr. Dice que el Señor está con su mano, el poder de Dios está sobre Elías en todo esto que está sucediendo y Elías se ciñe, se prepara para correr y dice la Biblia que se va corriendo delante de Acab. Recuerden, Acab va en su carro y la distancia que van a correr desde este punto en el Monte Carmelo o desde el Monte Carmelo hasta Jezreel se calcula entre 25 y 40 kilómetros. Es una distancia larga, un aguacero encima. Ahora piensen lo siguiente para terminar esta porción. Incluso en este momento, Elías le está mostrando algo acá. A usted yo lo respeto como rey. No he estado de acuerdo como usted ha estado haciendo las cosas. Como usted movió el pueblo a la idolatría, cómo se unió con Jezabel para todas estas cosas. Pero yo reconozco que usted es el rey de Israel, de estas 10 tribus que se encuentran en el norte. Y esto lo podemos saber por lo siguiente.
era normal en esa época que los reyes, que las figuras principales en sus desplazamientos tuvieran alguien que fuera delante de ellos, como en este caso Elías corriendo, como haciendo las veces de quien prepara la llegada de alguien a un lugar. Y entonces, terminamos esta porción notando lo siguiente. El Señor, por medio de Elías, ha hecho muy grandes cosas. Recuerden lo que hizo con esa mujer viuda y su muchacho. Recuerden cómo le estaba enseñando a Elías cómo él puede usar a cuervos, a viudas. Recuerden cómo él ayudó a Abdías en el momento en que tenía temor de Abdías. Le dice a Elías, si usted me dice que vaya acá, yo voy, cuando vuelva usted no está y me van a matar. Recuerden cómo Dios ha venido por medio de Elías haciendo un trato en Israel, en personas en particular, como ahora en este aguacero queda muy claro, Dios en verdad usó a Elías tanto para la sequía como para la terminación de la misma, y el Señor enfatiza, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, incluso la fuerza que le da para irse al frente de un carro, o sea, un elemento alado por un caballo, y él puede mantener el ritmo durante 25 a 40 kilómetros. Oiga, muchas cosas muy grandes ha estado haciendo Dios por medio de Elías. Y algo que hemos estado viendo es cómo Elías ha perseverado en la fe, cómo ha sido instrumento de ánimo, de exhortación, de confrontación, pero siempre buscando arrepentimiento, como en el caso de Israel y de Acab, y buscando animar, como en el caso de la viuda y de Abdías. Pero ahora viene un pasaje que es muy bonito de leer, y es el que sigue en 1 Reyes 19, versículos 1 al 8. Recuerden todo lo que Dios ha venido haciendo por medio de Elías, y recordemos algo, cuando Dios obra por medio de alguien, a ese mismo tiempo o en ese mismo obrar por medio de alguien, está obrando en aquel que es instrumento. Dios obra a través nuestro en la vida de otros, a la vez que va obrando en nuestra propia vida. No somos simples cosas en las manos de Dios, ¿vale? Miren lo que dice 1 Reyes, versículos 19, 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bérseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criada. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, como ustedes lo acaban de leer, vamos a ver un trato literalmente a solas de Dios con su siervo. Ojo, ojo mis hermanos. Esto está pasando inmediatamente después de lo que sucedió con los profetas de Baal, de que Elías fuera instrumento de Dios para que descendiera el fuego de Dios del cielo y consumiera ese buey empapado con las piedras, con la leña propia del lugar del sacrificio, después de tener el carácter de enfrentarse a Acab, después de ser instrumento de animar a Abdías que estaba asustado, después de ayudar a una viuda que estaba desesperada. Este es el mismo Elías, hermanos. Este no es un Elías que encontramos años después de que Elías hubiera vivido el intenso confrontamiento con los profetas de Baal, sucedió tal cosa en la vida de él. No, eso está pasando inmediatamente después, mis hermanos.
Y discúlpeme si suena caprichoso que lo plantee así. A mí me encanta cuando Dios hace cosas como esta, cuando Dios nos permite conocer cosas como estas. Lo he dicho antes y les agradezco la paciencia, pero es que la Biblia no es el libro de los grandes héroes, sino del gran Dios, que trabaja con personas muy pequeñitas, insignificantes, que no merecen nada, que están hechos de carne, de sangre, de cosas perecederas en manos del Dios eterno. Y aquí vemos el caso de Elías. Yo repito esto, mis hermanos, no para alcahuetear el desánimo y ciertas cosas que vivimos, como cuando uno dice, pues soy un hombre y por vivir, por ser hombre, que yo esto y aquello. No se trata de eso. Se trata de darnos cuenta del Dios que usted y yo tenemos y cuán misericordioso de verdad es. Como les decía, después de esas grandes escenas viene este momento de Elías. Acá entonces llega Jezreel. Ojo, recuerden que Elías estaba al frente, él corriendo como una forma de rendirle honor. Acá llega Jezreel y dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Varias cosas a mencionar aquí. Oiga, acá Dios no le dio un castigo personal hasta el momento, a pesar de que usted es el rey y está moviendo al pueblo a idolatría y está casado con una pagana, repagana, a pesar de que Dios acaba de terminar la sequía respecto de la cual usted nada pudo hacer, lo único que intentó hacer fue conseguir agua para las bestias, ¿se acuerda? A pesar de que usted ve que Elías le está tratando con respeto, él ha estado corriendo delante suyo entre 25 y 40 kilómetros en medio de un aguacero. Usted por ningún lado tiene una palabrita de arrepentimiento o siquiera de agradecimiento. Lo que llega a ser, según nos cuenta la Biblia, es decirle, oiga, mija, ¿sí supo? El Elías ese le mató a sus profetas que tanto ama. Sí, los que usted cuida con su propia comida, que usted les provee para que coman. A los que usted les quita la competencia. ¿Se acuerda que usted mandó matar un montón de profetas de Jehová? Oiga, en vez de agradecimiento o arrepentimiento, vemos a un hombre que es rey llevando una noticia sin ninguna clase de arrepentimiento, sin nada de, oiga, mija, sí, mataron a 450 de los profetas de Baal, pero ¿sabe qué, mija? Le cuento en qué contexto se murieron. Me llama mucho la atención que Baal no hubiera hecho nada. Mija, ¿será que estamos equivocados? No se nota eso. Por ningún lado se nota eso. Vemos un hombre que a pesar de toda la misericordia y el respeto que le está mostrando Elías, solo llega a decirle a Jezabelita, Jezabelita, mire lo que pasó. Mire lo que hizo el Elías. Versículo 2. Entonces, tras lo que escucha de acá, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Ojo con esto, porque la palabra que ustedes ven traducida aquí, mensajero, más adelante se traduce como ángel. En el texto que estamos leyendo, en un ladito la palabra se traduce mensajero y en otro ángel. En otras palabras, Jezabel va a mandar un mensajero y Dios va a mandar un mensajero. O digo, o lo podríamos decir de otra manera. Jezabel va a intentar mandar como un ángel suyo, como alguien que dé un recado. Y Dios también va a hacer eso. Dos mensajes le van a llegar a Elías. Aquí vemos el primer mensaje. Acá le da la noticia a Jezabel. Jezabel entonces le manda a decir con un mensajero suyo a Elías algo. ¿Qué le manda a decir Jezabel? Así me hagan los dioses y aún me añadan. Literalmente, le juro por mis dioses, le juro por los que yo creo, aquellos en los que yo creo, a los que yo sirvo, a esos a los que servían esos profetas hasta el final de sus días cuando usted los mató allá leito del Carmelo en el Sison. Ya, yo le juro por ellos, Elías, póngame cuidado, que le está hablando la que tiene los pantalones en esta casa. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, literalmente Elías, a usted le quedan menos de 24 horas. ¿Quién lo está diciendo? Una mujer que de verdad había matado profetas de Jehová. Cuando ustedes recuerdan el encuentro entre Abdías y Elías, ahí en el capítulo 18,
Usted va a ver cómo Abdías le dice a Elías, en otras palabras, oiga, usted sabe que yo a mi propia cuenta y bajo mi propio riesgo he guardado 100 profetas de Jehová. Soy un hombre que teme a Jehová. ¿Y por qué los he tenido que guardar? Porque la esposa del rey, de nombre Jezabel, los está matando por todo lado. O sea que cuando Elías le llega esta noticia de que la esposa del rey, que es una asesina, una fanática idólatra asesina, le manda la amenaza, es en serio, hermanos. Es muy creíble esta amenaza. Es interesante notar la reacción de Jezabel. No solo no se arrepiente, como dijimos de acá, sino que insiste, mantiene una posición contra Dios ahora más amenazante. Su reacción al ver que su Dios fue derrotado y que por ende no es Dios, porque el Dios verdadero no puede ser vencido. Su reacción, ¿cuál fue? Ve a Elías, mañana ese Luis está muerto. Se lo juro por mis dioses. Y si no fuera así, que me muera yo. No son palabras al viento, es una amenaza bien seria. Ojo con el poder, con el carácter de quien le está mandando decir esto a Elías. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces Elías, cuando recibe la noticia de ese mensajero de Jezabel, de esa persona que actuó como un ángel de lo malo, que le lleva la noticia, y dice, ¿sí sabe? Jezabel le manda a decir que cuente las horitas que se va a morir. ¿Qué pasa en el corazón de Elías? El mismo Elías del que hemos venido hablando. Recuerden las escenas que el Señor nos ha mostrado de él. Viendo pues el peligro, o sea, Elías lo toma como algo muy serio. Se levantó y se fue para salvar su vida. Algo interesante. Y es aquí donde, si nosotros no entendemos la vida del creyente, no somos capaces de comprender ciertas reacciones y sobre espiritualizamos. Hermanos, sobre espiritual es tan fácil, es tan sencillo simplificar las cosas y no ponerlas en su lugar y buscar una reacción sabia. Es tan fácil sacar frases de cajón, del cajón de lo espiritual. Es tan sencillo decir lo primero que se viene a la boca en vez de pensar un momento qué es lo que está pasando aquí, qué le está pasando a este hermano, qué le está pasando a esta hermana, qué está en el fondo. Con todo respeto, no sé si alguno de los presentes, siendo yo el primero en preguntármelo, tiene la madurez espiritual que ha mostrado Elías. Y si la tiene, seguramente usted entiende lo que está aquí. Elías ve el peligro, se levanta y marchó contra Jezabel corriendo, diciéndole, muere pagana, y la mató con la misma espada que mató a los 450. No dice eso. No dice, y se levantó Elías y habló con el pueblo y le dijo, pueblo amado del Señor, miren lo que quiere hacer esta pagana, vamos contra ella. No dice eso. Dice que Elías se levanta porque necesita salvar su vida. Elías de verdad piensa que lo van a matar. Pero como lo vamos a ver a continuación, hay algo que lo asusta más que perder la vida. Elías literalmente huye. Se va a Bérseba, que estaría en la frontera sur de la tierra prometida. Se va hasta Judá, a la otra parte del reino. Recuerden, el reino del sur y el reino del norte están separados. Él se va hasta Judá a Bérseba. O sea, literalmente corrió. Se va a Bérseba y ojo con lo que hace. Allí deja a su siervo, al muchacho que lo venía ayudando. ¿Se acuerdan el que le ayudó con la noticia yendo a ver el mar? Él se va a Bérseba, deja allí a su muchacho. ¿Y por qué lo está dejando? Tiene en su corazón una amenaza que se toma como seria. Tiene en su realidad algo que es muy difícil de afrontar.
alguien con mucho poder me quiere matar. Me quiere matar por mi servicio a Dios. Y repito, es tan fácil espiritualizar, es tan fácil decir en este caso, a Elías le faltaron calzones espirituales. En este caso, Elías actuó como un niño en la fe. Es muy fácil decir eso. Es muy fácil dirigirle la vida a otros. Es muy difícil ponerse en el lugar de otros. Eso sí es difícil. Este mismo Elías es el que había escuchado en el capítulo 18, o sea, un par de días antes, Abdías diciéndole lo siguiente, se lo leo. Abdías le dice a Elías, ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Aquí está hablando Abdías. Dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Un par de días o tal vez menos de un día antes, Elías está escuchando a otro que también temía a Dios, que también servía a Dios, cuyo nombre era Abdías, diciendo, Elías, si yo hago eso me van a matar a mí. El mismo temor que tenía Abdías respecto de Acab, ahora lo tiene Elías respecto de Jezabel. A veces Dios permite eso, ¿no? Que una persona cercana a nosotros pase por una circunstancia semejante a la nuestra y por fin la entendemos. Entonces, Elías va, deja a su criado en Bérseba, versículo 4. Y él, ya solito, recuerden, ya dejó a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías avanza por un desierto, encuentra un arbusto, un árbol pequeñito, en este caso se llama enebro, que es podría ser algo parecido a la retama, se sienta ahí debajo y tiene una petición en su corazón. Tiene un deseo que se convierte en una oración. Tiene un sentir que se convierte en palabras hacia Dios. ¿Qué le pide Elías? ¿Qué le pide este Elías que hemos visto que es realmente un instrumento de Dios? Un hombre serio con Dios. ¿Qué le pide? Deseando morirse dijo, basta, literalmente ya es demasiado, ya es demasiado. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es interesante lo siguiente, si Elías no quería morirse, ¿por qué le dice a Dios que le quite la vida? Recuerden, él está huyendo de Jezabel cuando le manda una amenaza creíble de que lo va a matar, ¿no? Entonces no se preguntó, oiga, si usted no se quiere morir, pues primero, no se vaya hasta el desierto. Segundo, no deje a su criado a un lado. Y tercero, apenas recibe usted la amenaza ahí del mensajero de Jezabel, pues si usted se pone a orar y le dice, Señor Dios, yo doy gracias por tu misericordia y por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por medio mío y te suplico, Señor bendito, que seas tú quien se encargue de la amenaza contra Jezabel. Y si tú lo quieres, Señor bendito, quita a esa mujer de esta tierra porque está haciéndole gran daño a tu pueblo y me está queriendo matar a mí que soy un siervo tuyo. ¿No sería una petición válida? Pero Elías salió corriendo hasta la parte más sur, se deshace de la compañía que tenía, se queda solo y le pide a su Dios, el Dios que hacía llover de la nada, el Dios que alimentaba con cuervos, el Dios que alimentaba por medio de viudas, el Dios que consolaba asustados como Abdías, que le dice, Señor, quíteme la vida. Señor, ya no más, ya basta, ya fue suficiente. Señor, quíteme la vida. Elías, ¿por qué le dices a Dios que te quite la vida? Lo que alcanzo a entender aquí, mis hermanos, es que Elías
no puede soportar la idea de que una pagana como Jezabel lo pueda matar a él. Él ya sabía que Jezabel había matado a muchos profetas, falsos profetas. Ahora, ante la amenaza creíble de una mujer como esta, Elías no solo le pesa en su alma la realidad de poderse morir, sino ante todo el hecho de que esta mujer sea la que lo pueda matar. Para Elías, que recuerden, se siente solo en el ministerio, se siente que es el único de los profetas que queda, que esto pudiera hacerse real, que esta mujer pagana, mala, cruel, pudiera tener el poder de matarlo a él, es algo que Elías dice, no más, Dios, no más, eso no, Señor. Mira, ya fue suficiente. Tú eres mi Dios. Si alguien me va a quitar la vida, que seas tú, es mi ruego. Mis hermanos, tal vez a ustedes como a mí nos suenan estas palabras muy fuertes, pero una vez más, hay que entender el contexto de Elías. Hay que ver el carácter de Elías y quedarse callado cuando uno quiere juzgar, cuando uno quiere caerle encima a quien está pasando cosas como esta. Este hombre es serio con Dios. Este no está jugando al creyente. Le dice al Dios de vida que le quite la vida. Le dice, yo no soy mejor, no soy más bueno que mis padres, Señor. No hay en mí méritos. Quíteme la vida, Señor. Ahora, es interesante notar algo, y ustedes también seguramente lo están recordando en este momento. No es una escena única en la palabra de Dios. Tenemos otras escenas en las que vemos siervos de Dios diciéndole al Dios de vida que o les quite la vida o que ojalá nunca les hubiera dado la vida. Voy a leerles unas porciones a continuación. Si usted alcanza a llegar allí, chévere, porque va a notar algunas cositas. Vamos rápidamente a Jeremías 20, 14 al 18. Jeremías 20, 14 al 18. Aquí vemos a un Jeremías, al que apenas un momentico antes un sacerdote, Pasur, lo hizo atar a un cepo y lo azotó. ¿Por qué? Porque Jeremías está dando profecía del Señor, de que venía cautiverio. Y eso a Pasur no le gustó. Siendo un sacerdote, hace que aten al profeta y que azoten al profeta por decir lo que el profeta debía decir de parte de Dios. Pero adicionalmente, cuando ustedes leen la partecita de arriba, ustedes ven a un profeta Jeremías que está deshecho, que quería dejar de servir a Dios. No quería seguir predicando la palabra de Dios porque él veía que su ministerio no tenía ningún fruto, la gente no se arrepentía y sus amigos lo criticaban. Jeremías sentía que su ministerio era completamente inútil. Jeremías sentía que lo que debía hacer para Dios no servía de nada, como, como el que quedaba solo en una clase, como el que ve que disminuyen las personas, como la madre que le insiste a su muchacho que no sea parte de Dios y cada día lo ve más lejos, como el hombre que quiere dar un testimonio en medio del trabajo y en vez de ver que sus compañeros buscan de Dios, se burlan más de él. Un punto en el que Jeremías dice, ¿para qué? Y viene aparte este Pasur y me hace lo que me hace. Y entonces miren lo que dice a continuación. ¿Qué dice Jeremías? Un siervo de Dios, al que algunos, y me atrevo a decirlo, no pocos, de forma irrespetuosa, llaman el profeta llorón. Ojalá hubiera llorones como es en este tiempo, que pudieran llorar por lo que lloró Jeremías. Dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Recuerden algo,
La palabra que ustedes tienen frente a ustedes en este momento está escrita bajo inspiración de Dios. En este caso vemos algo interesante. Jeremías solo se está quejando. No es como tal una oración lo que ustedes acaban de leer. Jeremías está literalmente maldiciendo haber nacido. Está deseando que el que le dio nuevas a su papá y que había nacido sea maldito. Está diciendo que su bendición hubiera sido no salir con vida del vientre de su madre. Recuerden lo que le estaba haciendo Pasur y lo que estaba viviendo en ese momento. Aquí no vemos nosotros una oración. Pero es interesante porque el libro de Jeremías no termina en el capítulo número 20. El capítulo 21 que se cree fue escrito 10 años después, fue escrito por el mismo Jeremías. Aquí no vemos una oración. Aquí vemos un clamor de alguien que se siente supremamente cansado, agobiado por lo que está viviendo. Ojo, como siervo de Dios. Y no vemos un capítulo 21, Dios destruyendo a Jeremías o cosas por el estilo. Jeremías sigue sirviendo a Dios. Aquí nosotros, repito, notamos algo. Un alma llevada por la aflicción, por las consecuencias de querer hacer la voluntad de Dios, que llega al punto de anhelar no haber nacido o de haber nacido muerto. Pero no notamos palabras de Dios maltratándolo o exhortándolo con violencia, como quizá alguno de nosotros lo quisiera hacer si es que escucháramos palabras como esta. Miren lo que dice Números capítulo 11, versículos 10 en adelante. Números capítulo 11, versículos 10 en adelante. Otro personaje, otro de aquellos que conocemos, pues en muchas ocasiones de la palabra Dios aparece, lo he citado por lo menos. Números 11, 10 al 17, vemos cómo Moisés está tolerando al pueblo que se está quejando. ¿Por qué se está quejando el pueblo? Que porque no tienen carne, que porque no tienen peces, que ya se cansaron del maná, que eso es muy liviano para comer, que mejor era Egipto, donde comían de toda clase de carnes y les iba re bien. Sí, claro, eran esclavos, pero según ellos les iba re bien, ¿no? Se están quejando. Y es algo que vemos constantemente, un pueblo desagradecido, un pueblo torcido. ¿Y qué pasa? Moisés es el que está frente de ellos. Está sirviendo a Dios por medio de liderar este pueblo. Y miren lo que dice Moisés, versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concedí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Ojo, Moisés. Una vez más, ¿alguno de los presentes se cree más maduro que Moisés? Pero no es la pregunta retórica, pero es para dejar las cosas en su lugar. Moisés se da cuenta que este pueblo es un desagradecido, que Dios lo disciplina y no quiere aprender, que tienen un anhelo por Egipto, piensan en Egipto no en términos de esclavitud, sino todas las bendiciones que teníamos allá. Desprecian la gracia de Dios expresada en el maná, en su cuidado, en todo lo que Dios ha hecho por ellos. Desprecian el liderazgo de Moisés como siervo de Dios. Y Moisés tiene que aguantarse esto. Y sabemos que Moisés ama a este pueblo. Pues que hay momentos en que el ministerio se pone muy pesado, hermanos. Hay momentos en que seguramente usted, hermano, hermana, haciendo lo que Dios le manda, puede sentirse agobiado, ¿cierto? Hay momentos en que haciendo la voluntad de Dios nos sentimos cansados, genuina y profundamente cansados.
Claro, alguien bien intencionado podría acercarse y decirnos algo así como ánimo en el Señor. Mm, ¿Qué? ¿Me lo inyecto? Muchas veces el desánimo, el cansancio, el dolor en medio del servicio a Dios es visto como algo superficial y de momento, como algo que se soluciona con una palabra sacada del cajón, repito, de los espiritualismos que tanto nos gustan. Pero si nos damos cuenta, tanto en el caso de Elías, el caso de Jeremías, el caso de Moisés, que estamos viendo superficialmente esta noche, tienen un contexto. Hay una realidad que les rodea. No es un juego, no es algo de tomar en poco. Cuando un siervo de Dios, sea una esposa, sea un esposo, sea un muchacho, sea quien sea, un pastor, un misionero, expresa su cansancio, nosotros debemos tomarlo en serio. Debemos comprender que si alguien está haciendo la voluntad de Dios y en ese momento está doblegado en medio de hacer la voluntad de Dios, lo más sensato es o no decir nada, si nada bíblico tenemos que decir, o demostrar compasión, que es que se nos muevan las entrañas por el otro. ¿Cómo lo vemos en el caso de Moisés? Miren lo que hizo el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ojo, una vez más, no vemos aquí a Dios diciéndole, y el Señor reprendió a Moisés por la debilidad en su carne, manifestándole que era impropio de un siervo de Dios mostrarse con un anhelo de muerte solo por estar viviendo las batallas del ministerio. No, señores. No, mis hermanos, no, Javier Sánchez. ¿Qué hizo el Señor aquí? Tomó decisiones prácticas. Moisés está agobiado. Moisés tiene una carga muy fuerte. Es un pueblo compuesto por mucha gente, la mayoría o la casi totalidad de los cuales son desagradecidos y actúan como incrédulos. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ponerle ayuda. Vamos a ponerle unas personas con las que pueda sobrellevar la carga, a los que yo pueda capacitar como capacité a Moisés. Llevarán contigo la carga. No la llevarás solo, Moisés, tranquilo. ¿Notan? No hay una reprensión aquí del Señor contra Moisés. Dios sí entiende lo que está pasando. Ni hablar. Y eso solamente se lo recuerdo en palabras sin leerlo porque el tiempo se nos fue. De lo que hace el Señor con Jonás allá en Jonás capítulo 4. Lean por favor el capítulo en sus casas. Jonás está apesadumbrado, está enojado porque vio que Nínive se arrepintió. Tiene la piedra fuera contra Dios porque él decía, yo sabía que usted iba a hacer este bien con los de Nínive, que no los iba a castigar a pesar de la bronca que les tengo. Le dice el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. El Señor le hace una pregunta. Ojo, ojo la pregunta que le hace. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, siervo mío, tiene razón su mal genio, tiene razón su ira incluso al punto de morirse. Y sabemos lo que después pasa con la calabaza, con el calabacín de calabacera, perdón, debajo de la que él se sienta. Como un gusanito la pica, se muere y se le salta la piedra y Dios le dice, oiga, ¿a usted le dolió que se muriera una calabacera? Y se supone que a mí no me debe doler. Dice aquí, no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Una vez más, hasta con Jonás, el Señor mostró una compasión en la que aunque confrontó, no espichó, no oprimió al oprimido. No son pocos los lugares de la palabra y es donde vemos siervos de Dios haciendo la voluntad de Dios profundamente cansados, agobiados. Mi pregunta, mis hermanos, es, ¿nosotros somos la excepción? ¿Somos más fuertes que ellos? ¿Somos más que ellos? ¿Cierto que no?
Es posible, por ende, que ustedes o nosotros, los que ejercen su ministerio en la casa, en el trabajo, en muchos lugares, o los que estamos sirviendo de forma visible, entre comillas, en la iglesia, podamos estar expuestos a condiciones muy fuertes, de un cansancio insoportable, deseos que los psicólogos llamarían depresivos, pero que no podemos simplificar de tal manera. Un anhelo en el que uno dice, Señor, yo no voy más aquí, no más, Dios. Es posible, muy posible. Y la respuesta es, ¿qué hacemos? Sigamos con nuestro texto en Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo, perdón, estoy citando el 18, no el 19, mis hermanos. Vamos al versículo número 5. Entonces, ¿qué dijo Elías? Señor, quíteme la vida, yo no soy mayor que mis padres, no quiero estar más en esta tierra, mire lo que viene pasando. Recuerden, este hombre lleva 3 años y medio, una sequía, viviendo cosas con el Señor. Recuerden las cosas que había vivido ese día completo, desde la madrugada que comenzaron los intentos de sacrificio por parte de los profetas de Baal y hacia las 3 de la tarde el presente el suyo. Imagínense, mis hermanos, lo que habrá sido para Elías participar o efectivamente ejecutar a 450 hombres. Correr delante de Acab entre 25 y 40 kilómetros, dejar a su criado en la parte más sur, en Bérseba, y ahora estar solo en un desierto, condiciones fuertes, un lugar de soledad, un lugar al que Elías literalmente va a morirse. Dice el versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Ay, tan perezoso. El Elías, léalo, despiértate tú que duermes. No falta el que le va a decir eso, ¿no? Despiértate tú que duermes. O hay que estar velando y orando. Son verdades bíblicas, gloria a Dios por ello, pero este no es tiempo para decirle eso. ¿Qué pasa con Elías? Está cansado. ¡Wow! Perdónenme, mis hermanos, si esto parece demasiado obvio, si es evidente, pero al cansado, que descanse. A veces, mis hermanos, nosotros estamos bajoneados por cansancio. Me gusta decirle a mis hermanos del ministerio que no confundamos un siervo cansado con un siervo quemado. Un siervo cansado debe descansar. Un siervo quemado no quiere servir más. ¿Se pregunta usted por hermanos que usted veía dictando una u otra clase? Algunas veces tienen problemas con el Señor que tienen que arreglar, pero otras, no pocas veces, están sencillamente quemados. Nadie les preguntó cómo estaban. Nadie sacó un momentico para saludarles y decirles algo distinto. Oiga, ¿me puede hacer un favor? Elías se duerme porque está cansado. ¿Y cómo sabemos que el Señor no recrimina esto? Porque nada le dice en contra. Echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, estando Elías dormido, un ángel, un mensajero, recuerden, Jezabel mandó su mensajero para amedrentar a uno que sirve a Dios, pero el Señor manda a los suyos, porque ama a los suyos. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, Elías, levántese y coma. No le dijo, no duerma y coma. Le dijo, levántate y come. Entonces él miró, Elías se despierta en el desierto, debajo de un enebro. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. ¡Wow! Pan made in cielo, mis hermanos. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Uy, Elías sabe lo que es comer de cuervo de viuda y aquí con mensajería celestial. ¿Qué hizo Elías? Comió y bebió y volvió a dormirse. Ah, Elías, es que aparte de perezoso tragón. Elías, a ver, papito, ¿qué parte no entendió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es verdad. Es cierto.
pero no es lo que se debe decir en este momento. Es que a veces nosotros confundimos hablar Biblia con ser sabios. El que habla Biblia trae versículos de cualquier lado y los usa para cualquier cosa. No piensa si eso tiene que ver con lo que debe decir. El que es sabio toma el conocimiento de Dios en su palabra y la usa en el caso concreto. Y se da cuenta, no siempre se puede decir lo mismo. Cada vez que vamos a hablar algo de Dios, tengo que ser consciente de qué es lo que realmente quiere decir Dios por medio nuestro, a sabiendas que a veces solo nos tenemos que quedar callados. Elías se levanta, come y se volvió a dormir. Está cansado. 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Miren, Dios no le dice, ay, otra vez usted me está durmiendo. No, está cansado, hermanos. Tal vez, varón, usted que conoce a su esposa, que ha visto que es una mujer que ha mostrado temor a Dios, no es perfecta, no lo puede ser. Se nota que es una mujer que intenta hacer las cosas de la manera de Dios, que intenta guiar a los muchachos y usted ve que siendo ya como una florecita se le comienza a marchitar un día, se le comienza a bajar el ánimo, la nota un poquito distante de ciertas cosas, incluso algunas cosas que tienen que ver con Dios y se pregunta usted qué está pasando. Tal vez usted y yo debiéramos preguntarnos algo. ¿Ha podido descansar? ¿Ha podido tener un tiempo de refrigerio? Tal vez usted, dama, ha visto a su esposo, que a diferencia de otros días, se nota desmotivado, se nota como que le está pesando ser cristiano. Ojo, no está hablando de un carnal, no está hablando de un pseudo cristiano, está hablando de un cristiano, usted lo conoce. Y usted ve que iba menguando, iba menguando, iba menguando. ¿Le ha preguntado sobre si hay cosas como el cansancio que juegan en su vida, sobre si hay realidades espirituales que le están pesando tanto como para aplastarle? Nos preguntamos los unos a los otros por cómo estamos y cuáles son las razones para que estemos así. Ahora, a veces, y estoy corriendo para terminar, y no es grato decir esto, a veces nos preguntamos entre cristianos, ¿qué humano cómo está? Y el hermano está vuelto nada por dentro, pero él dice algo en su corazón. Si yo contesto que no estoy muy bien, que estoy cansado, que estoy desanimado, que estoy asustado, el hermano que tengo al frente me va a salir con una retaíla. No va a tener ninguna compasión. Entonces mejor digo que estoy bien. Así pasa muchas veces. El ángel le dice, levántese y coma, Elías, porque todavía tiene mucho que caminar. Y esa escena que viene va a ser sumamente bonita. Si el Señor así nos lo permite, la vamos a estudiar. Elías todavía tiene que caminar 40 días y 40 noches. La vida de Elías no se ha acabado. Su ministerio no se ha acabado. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Cuál fue la consecuencia? Y habiendo comido y bebido, el Señor le metió su vaciada. No. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. ¿Lo notan? No es que Elías no necesitara orar. No es que Elías no necesitara la palabra de Dios. No es que no necesitara un mensajero de Dios que lo alentara. Pero Elías es como nosotros. Y nosotros nos cansamos. Y a nosotros nos cuesta muchas veces andar en la voluntad de Dios. No necesitamos botas pesadas de cristianos incompasivos. Necesitamos la compasión que Cristo nos mostró, mostrándonos los unos a los otros, intentando conocer qué está pasando, respetando si el hermano no quiere contar algunas cosas, pero sabiendo que Dios le puede ayudar y cuando el hermano dice algo, pidiéndole Dios, dame sabiduría, dame discernimiento, ¿cómo afronto algo? ¿Cómo afronto esto, bendito Señor? ¿Qué debo decir? ¿Cómo estoy a su lado? ¿Cómo le digo, aquí estoy, hermano? Quiero ser como un sorbito de agua en el desierto. ¿Cómo lo ayudo, hermano? No le quiero amar con el amor del hombre.
Necesito amarlo con el amor de Dios. Y vemos aquí a un hombre al que el Señor le mostró mucha misericordia, cómo Dios le levantó, cómo Dios le animó, cómo Dios le supo llevar hasta que le volvió a fortalecer, porque todavía no había llegado el tiempo de la muerte de Elías, todavía tenía que servir a su Dios. Y termina entonces preguntando, mis hermanos, si entre nosotros acaso no podemos tener personas como Elías. ¿Podré estar yo mismo como Elías en este momento? ¿Podré estarlo usted? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo hacemos lo que debemos para no hacerle más daño al que ya está sufriendo ciertas cosas? Necesitamos que Dios nos trate mucho el corazón y nos forme un carácter verdaderamente cristiano para que la religión que aplasta sea hecha a un lado y en su lugar sea puesto el corazón de Dios, el amor de Dios que ya nos ha derramado, que se vea. Oramos. Señor bendito y Padre celestial, te damos gracias por esta noche y por tu bendita palabra. Por regalarnos estudiar, Señor celestial, esta porción de tu palabra. Gracias por aquel momento, Señor bendito, en que decidiste levantar tu disciplina sobre tu pueblo y les hiciste ver que el agua que caía, más que caer del cielo, caía de tu misericordia y de tu gracia. Caía, Señor celestial, por tu compasión para con ellos. Gracias por mostrarnos, Señor celestial, este siervo tuyo, que está a tu lado, Señor bendito, a quien trataste de maneras que vemos en tu palabra, pero sabes tú cuántas otras cosas vive el contigo, Santo. Te damos gracias, porque nos recuerdas algo, Señor. Cuando queremos hacer tu voluntad, y el enemigo se opone con tanta violencia como le es posible y manda tantos mensajes como puede. Te damos gracias, Señor, porque nos permites entender que a veces llegamos a puntos en que sentimos que nos vamos a romper. Pero tú, en vez de terminar de quebrarnos, nos tratas con compasión. Nos ves como pábilos humeantes, Señor, como cañas cascadas, Señor, pero no nos dejas. Nuestras compasión, misericordia. Nos entiendes, no nos alcahueteas, nos ayudas, nos das alimento, nos das ánimo, nos das descanso, nos levantas. Señor, ayúdanos para que hagamos a un lado la religiosidad y podamos ayudarnos como tú lo haces. Tengamos compasión, que tengamos misericordia, que sepamos, Señor Celestial, consultarte cuando escuchamos a un hermano decirnos que está viviendo para saber qué contestarles de tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.